Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos corridos, sin comentarios y sin nada. Tengo el honor de tener en los estudios al ingeniero radiofísico, Fernando Fernández. Fernando, buenas tardes. ¿Lo dije bien? Excelente. Ajá. Estoy sorprendido. Ya. Fernando, antes de entrar a la entrevista pura, a mí me gustaría escuchar de ti algún tipo de comentario, dejarte solo ahí, de algo que te preocupe o que te llame la atención en estos días. Puede ser algo de música, de política, de lo que tú quieras, pero te doy el tiempo para que desarrolles por ahí. ¿Te parece? No sé, eso es una situación un poco complicada. Ya tú me dijiste que no conoce al de, ¿cómo se llama el que canta? Gilberto Santa Rosa. No. Yo no he dedicado mi vida a ocuparme de conocer a esa gente. Igual que con la pelota, yo jugué pelota. Sí. ¿Qué base tú eras? Yo era segunda, era right fielder. ¿Pero por obligación o que te metía? Mira, falta uno. Bueno, no, en principio a uno le gusta, porque Sí. de muchacho todos los juegos son interesantes. Tú ves. Ajá. Pero en una ocasión me puse a jugar con los mayores Ajá. y estaban jugando softball y salí con un ojo hinchado. Te dio la pelota. Y eso me traumatizó para Dijiste, siempre. no, Sí. mejor cálculo. Ponte y a eso. pensar que uno le vaya a meter la mano a un rolling de una persona adulta Ajá. con la manita de un niño de 11 años. Sin guante. Sí, sin guantes. No, porque está en ese fuerte. tiempo se jugaba. Sí, a mano pelada. Mira, Fernando, ¿y de la Navidad? ¿Qué tú piensas de la Navidad? Yo siento como que estas navidades están como un poco oscuras. ¿Oscuras? Oscuras, sí, un poco alumbrado navideño. Ahora vi que parece que alguien le dijo al alcalde del distrito, mira, se está oscuro el- notando la oscuridad, y entonces puso unas luces ahí en la Lincoln, Sí. o en la Churchill. Pero el espíritu, ¿se siente o no? Me crispaba los pelos, ¿Tú crees que eso es a consecuencia de qué? las épocas. Ah, sí, estamos dentro... El mismo gobierno siento como que no ha sido en las celebraciones. ¿Tú crees que comenzamos los 7 años de vaca flaca, bíblicos? Eran así que decían. Sí, 7 años de alimentos y 7 años de vaca flaca. Pareciera así que hay una situación de ¿Por qué? constreñimiento. ¿Por qué? Bueno, esa es la impresión que da. Sí. Pero aparte de eso, este último año no ha ¿Esa sido... es la impresión o la percepción? Es diferente, es difícil distinguir una Sí. cosa de la otra. Pero tú que eres un especialista, ¿qué tú dirías? Yo siento que hay razones más que suficientes para percibir lo correcto. Sí. Es decir, que En este último año y 4 meses, el gobierno no ha tenido respiro, y eso se traduce en una crispación psíquica de la gente, ¿verdad? Sí. Eso afecta a la psique humana. ¿la psiquis de quién? ¿De la población o de los que gobiernan? De la población. Sí. De la población. No, los que gobiernan me imagino que estarán muy bien. Pero su psiquis está bien. Cuando digo si su psiquis está bien, Sí. es si son lúcidos, si Sí, tienen sí, una sí, relación con la sí, realidad. Si me preguntas si están siendo lúcidos, te voy a decir que no. Porque no se explica que acabado de un proceso reeleccionista en el año 2015, 2016, todavía tú tengas en la cabeza que puedes volver a repetirlo y salir ileso. Y eso no viene siendo un buen conocimiento o un desconocimiento del ser humano y del dominicano, porque tú no le puedes venir a alguien en el 2012 que la reelección es mala, en el 2015 o 2016 que no ha terminado las obras y que le den un chance para allá, y entonces para el 2020 otra vez. Uno lo que siente es que lo que está moviendo el accionar de los que nos gobiernan es la ambición nada más. ¿Ambición de qué? Ambición de todo tipo, de poder, de lujo, de riqueza. De amor, que lo quieren. ¿Por qué tú te ríes? Eso ya se llama ego.
Sí. Que es un tipo de ambición. Es un tipo de ambición. De quererte mucho. Sí. Y de desear que otro te quiera. Y no solamente ambición. Yo creo que tengo ego. Eso también es egoísmo. Egoísmo. Sí, fíjese que ego viene precisamente de esa raíz. El egoísmo es la acción de tener un ego, Sí. el desarrollo de quererlo todo para ti. No solamente el gobierno, también quiere el favor del público, que te los ame, aplausos. que te ame. Sí, y tú sentirte una especie de ser divino, ¿verdad? Sí. Tiene mucho que ver eso con... Y eso está pasando aquí ahora. Está pasando. Es decir, ¿y quién encarna eso? El presidente. Él y su equipo. Que quiere ser presidente todavía más. Que todavía quiere quedarse ahí. Sí, fíjate que yo digo, el problema es tan serio, que yo no lo recuerdo, sinceramente no recuerdo una época en la que todos los problemas de la sociedad, los problemas fundamentales sociales, tuvieran su origen en las oficinas del Palacio Nacional. Todas. Todos. Explícame eso. Bueno, si tú te vas por la delincuencia, sí, tiene su origen en el Palacio Nacional. Y no solamente eso, se fomenta desde ahí. ¿De qué forma se fomenta y cómo es que tiene su origen? Cuando tú no la enfrentas como es debido, entonces tú la estás originando, tú la estás produciendo, tu descuido, tu desidia, tu inacción. Pero además, cuando los ejemplos que tú pones van en la misma línea en lo que es un accionar delincuencial, entonces tú también la estás fomentando. Tú estás poniendo el mal ejemplo. Por ejemplo, ¿qué se hizo aquí en el año 2015 con el presidente del PLD? Fue un acto delincuencial. Reunir al presidente, primero decirle a tus compañeros, ustedes quieren ser presidentes, salgan al ruedo. Y ponerlos a todos. Incentivarlos. Sí, incentivarlos para que salgan al ruedo. Sabiendo tú que a ti no te luce salir porque tú tienes prohibido constitucionalmente hacerlo, pero tú promoviste el que los demás, tus compañeros del comité político, salieran al ruedo con la única intención de evitar que el presidente del partido pudiera subir en las encuestas. Sí. Porque todo el que salió, lo primero que hizo fue arremeter contra la figura del presidente del partido. ¿Arremetió de frente o arremetió con hurtadillas? No, por todas partes. Zigzagueos. Por todas partes. Le dieron por adelante, por detrás, de frente, por los lados, por todas partes. Todo el que salía a buscar la candidatura presidencial para el año 2016, lo primero que hacía era despotricar contra el presidente del PLD. Y yo no estoy hablando ni siquiera del nombre del presidente. Sí. Yo estoy hablando contra el presidente de la institución que se llama PLD. Y eso lo fomentaste tú desde la oficina de Palacio. Entonces, eso es un acto delincuencial contra el partido. No contra el presidente del partido, contra el partido. Pero después llamaste a todos a que se recogieran porque tú ibas a ir. Y tu intención era buscar la reelección. Y entonces todo el mundo tenía que retirarse para que tú fueras el candidato. Y cuando el presidente del partido, con el que tú no hablaste para eso, sale a comerse unos chicharrones en Villa Mella, entonces tú produces la desgracia de llamarlo a una reunión, a una encerrona en Juan Dolio, para que todos tus miembros del comité político, a los que tú dominas porque son tus empleados, entonces tomen la decisión de si él se resiste, votarlo del PLD. Ese era el plan que tenían. Eso es un acto delincuencial políticamente hablando, porque ese es el presidente de tu partido. Y porque además tú no tenías derecho a ir a un proceso reeleccionista porque la Constitución te lo prohibía. Y si tú tuvieras que definir una persona que actúa de esa forma, tú con esa actitud en el idioma, ¿cuál palabra tú escogerías? Entonces, déjame terminar la idea. Cuando tú haces eso con el presidente de tu propia organización política, siendo tú presidente de la República, el mensaje que tú le estás mandando a los compañeritos que tienen funciones de tercera, cuarta, quinta categoría en el Estado es: ustedes pueden hacer lo mismo que yo si se quieren salir con la suya. Y eso es lo peligroso, ese ejemplo que tú estás sentando. Porque entonces los compañeritos del partido
que no son presidentes de la República, pero que se sienten presidentes y se sienten apoyados por ese accionar tuyo, van a actuar emulando tu comportamiento, haciendo exactamente lo que tú hiciste, quizás peor. Pero Porque, lo están haciendo ahora mismo. bueno, cuando usted ve que una institución como la ONSA se ve involucrada en el asesinato de un abogado con unos blogs y una cosa, funcionarios que estaban ahí, yo no digo que sean culpables, pero cuando todo apunta a que se produjo eso por una denuncia posible de corrupción, entonces tú tienes que decir de dónde copió el ejemplo. Tienes que preguntarte eso, porque eso no fue lo que se nos enseñó en el PLD. Entonces, esos que se pusieron a hacer esas cosas, el ejemplo que vieron fue el de Juan Dolio. Si al presidente del partido se le hace esto, a un abogaducho cualquiera se le puede hacer de todo. Esa es la situación real. Cuando tú ves esa vorágine que hay contra la mujer dominicana, tú tienes que preguntarte, ¿y de dónde están copiando esos ejemplos? ¿De dónde? Es del Palacio. Pero ahí no han matado ninguna mujer, que sepa yo. Bueno, pero es el acto de violencia. Contra la mujer. Es el acto de violencia el que se copia. Ya él tiene sus matices cuando se trata de la mujer, sus matices cuando se trata de abogados y sus matices cuando se trata de políticos. Es el acto de violencia. Y esa serie de actos, vuelvo otra vez, en una persona, ¿cómo tú definirías a esa persona? Eso es abuso de poder. Solamente abuso de poder. Bueno, tú puedes encontrar 800 calificativos, pero... El que más te gusta es ese. Abuso de poder. Delincuencia política. Okay. Para ti el presidente Medina está en eso, para mí también. Está en buscar un periodo adicional, otro más, a su gestión de gobierno. Él no ha cesado en eso. Danilo no descansa. Usted se va a dar cuenta cuando Danilo no está en reelección. ¿Usted sabe cuándo? ¿Cuándo? Cuando el PLD escoja un candidato que no sea él. Y todavía téngale miedo. Porque en ese momento entonces su plan pasará a ser el B, el C, el D u otro cualquiera. Porque va a hacerle la vida imposible al candidato del partido. Sea quien sea. El que sea. Yo he dicho que el partido per se no va a tener candidato. Y la gente no me creía cuando hace un año yo lo decía. Sí. Bueno, ahora resulta que posiblemente el PLD no escoja candidato, porque si se produce lo de las primarias abiertas, ese ya no será el PLD. ¿Y qué tan probable tú crees que se produzcan primarias abiertas? Todo va a depender de la actitud que asuma Leonel Fernández. Si él defiende su partido, si él defiende al país, si él asume el riesgo, porque es un riesgo, pero también es una responsabilidad de encabezar las fuerzas que se oponen a eso, no va a ser fácil para el gobierno salirse con la suya. Porque eso va a tener en algún momento que pasar por el Congreso. Y si los congresistas que comparten ideas con el presidente del partido deciden que esa es una misión que va a beneficiar a la República, ellos van a impedirlo. Igualmente la oposición, porque la oposición sabe que su rol como opositores también está en juego si aquí se producen primarias abiertas. Porque entonces los candidatos de la oposición lo va a decidir Danilo Medina. Y él obviamente va a decidir el más fácil de vencer, no el que puede vencerlo a él. Entonces la oposición también tiene que jugar su rol en esto. Pero, ¿cuál sería la excusa? Porque decía Juan Bosch, para los PLDistas esto debe ser una estocada. Juan Bosch decía, si me engaña una vez, sin vergüenza es. Si me engaña dos, sin vergüenza yo. ¿Y entonces cuántas veces que Danilo va a tener licencia para engañar a los PLDistas? Bueno, yo he dicho, y ya refiriéndome a casos más globales, por ejemplo, yo he dicho que Danilo no va a poder engañar al Departamento de Estado, porque él pretende engañarlos con esa decisión de nombrar a 38 empresarios en
en un comité ahí de de competitividad. competitividad, en lugar de haber nombrado 38 PLDistas, que son los que están preparados para ejercer el poder y gobernar, ¿verdad? No, él descartó al PLD. Él decidió darle esa parte del gobierno a los empresarios, pretendiendo con ello engañar al Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado ha venido desde el año pasado, recuerde, quejándose con la corrupción. ¿Usted recuerda las declaraciones del embajador Bruce? Sí. Y Danilo, cómo le respondió al embajador de una forma totalmente aprofesional. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Que allá hay 10 carriles. 10 carriles. Yo le he dicho que me digan que no sean genéricos, que eso es muy peligroso. Toda esa tontería. Soberbia. Soberbia, exactamente. Que a quien pone en riesgo no es a Danilo, porque a quien pone en riesgo toda esa jerga absurda es al Estado Dominicano. Danilo jugó ahí con la soberanía nacional, porque él no le está respondiendo a Bruce, le está respondiendo al Estado norteamericano. Déjame plantearte. Entonces, mire cómo él pretende engañarlos ahora, porque ellos volvieron a lo mismo. Ahora fueron más específicos. Ahora el señor Robert Cupley, que es encargado de negocio en la embajada, dijo concretamente sobre el caso de Brecht y señaló directamente al Ministerio de Hacienda en los asuntos de transparencia. Ahora Danilo nombró, de ese público que le aplaudió cuando él habló de eso, nombró 38 empresarios, creyendo que iba a engañar con eso al Departamento de Estado, creyendo que esos 38 empresarios son más brutos que él. y nada de eso es verdad. Y en el fondo, queriendo engañar al PLD. Y aquí él ni va a engañar al Departamento de Estado, ni va a engañar a esos 38 empresarios, ni va a engañar al PLD, y ya no puede engañar al pueblo dominicano. De manera que su situación, yo digo, es muy difícil, la de Danilo. Porque Danilo perdió, con ese proceso reeleccionista del 2015, la credibilidad en este país. Él, la de él, no la del gobierno, la de él. Totalmente. Ahora, ¿responsabilidad de quién es? Porque lo que te quería exponer es lo siguiente. El presidente Medina llega como candidato sin matar una mosca. No decía nada. Sí. Ni decía nada que comprometiera algún tipo de su acercamiento con el presidente de ese entonces, que era Leonel Fernández. Sí. Llega el poder, desata una política a lo interno del PLD para destruir la imagen del presidente del partido, que era y es el líder del partido. Para conseguir las herramientas institucionales, asalta al Comité Central y los PLDistas se lo permitieron. Luego, producto de ese asalto al Comité Central, aligera y beneficia su posición con la selección de miembros del comité político. Y ya con esas herramientas, entonces, congresionalmente, elige los candidatos que le favorezcan a su tendencia. Entonces, ¿dónde está la conciencia de tu partido que ha permitido por migajas que un hombre actúe a las claras en beneficio propio sin detenerse un segundo a pensar en que son sus compañeros de partido los que quiere destruir y son personas que han pasado la vida entera con él y que merecen cierto respeto? ¿Dónde estaba ese grueso de tu partido, esa conciencia de tu partido al momento de producirse todo eso? Los partidos como el PLD no son partidos masivos. O sea, estamos hablando del PLD de los años 90. Esa gente que se formó dentro del PLD apenas llega a 12,000 personas, no más de ahí. El PLD de ahora anda rondando, según su padrón, por 2,5 millones de personas. Pero esa es una masa amorfa, que se considera a sí misma PLDista, obviamente, y que está en la nómina partidaria, está es miembro del PLD. Sí. Son miembros del PLD. Ahora, ¿qué ocurre? Danilo Medina sabe muy bien cuáles son los líderes en cada localidad del partido.
y de alguna manera él los ha maniatado. Y los que no ha podido maniatar, entonces los tiene en el ostracismo. Esos PLDistas están a la espera de una clarinada, de que alguien suene los tambores. Sí. Y la única persona con capacidad para hacerlos mover se llama Leonel Fernández, y Danilo lo sabe. Cuando a Leonel se le acorraló en Juan Dolio, ese grupo, ese PLD, también fue acorralado. Y la actitud del presidente del partido de dejar pasar, aunque después fue a la televisión y dijo su verdad, los ha mantenido desde entonces a la expectativa de qué vamos a hacer. Pero usted sabe que la disciplina partidaria, la disciplina que se le metió en los huesos al PLDista, es de tal nivel que el PLDista per se es incapaz de tomar acción a menos que desde la cúpula del partido se le dirija. Bueno, yo creo que llegó el momento de que la dirección consciente, no el PLD, pero esa dirección consciente que tiene el PLD, tome la iniciativa. Y de lo que estamos hablando ahora es de que si no lo hacen, entonces esa masa va a buscarse un líder que sí lo haga. Y a lo que uno aspira es a que en esta situación en la que nos encontramos, en la que la sociedad dominicana necesita otro tipo de liderazgo que no es el que ya nos está ofreciendo Palacio, el presidente del partido asuma la responsabilidad y dé el paso al frente. Yo creo que él está haciendo eso, porque el hecho mismo de que él escribiera en la semana pasada, el lunes pasado, sobre las primarias, la inconstitucionalidad de esa primaria, significa que él está decidido a echar el pleito. Leonel Fernández le va a dar agua de beber a este gobierno. Y si el gobierno insiste en sus desafueros, en su bellaquería, Leonel va a aglomerar tras de sí a todos los sectores que se le oponen al presidente Medina. Que son muchísimos, porque él ha lastimado a mucha gente, empezando por el mismo PLD. Sí. Y entonces esa es la esperanza que uno tiene, de que la situación en esta problemática que hay, converjan todas esas fuerzas sociales que han sido lastimadas por el accionar irracional del gobierno, consigan dentro del mismo PLD el liderazgo que las encauce, que les diga el rumbo que debemos seguir. Y yo creo que ya Leonel dio el primer paso con esa posición en torno a las primarias abiertas, ¿o no? Critícame esta emanación de ideas que yo tuve el otro día. Yo digo, ese conflicto se ve tan fuerte a la hora del enfrentamiento que de la única forma que el PLD no se dividiría sería llamando a los miembros a que se externen en unas internas del partido para determinar una cosa u otra. ¿Por qué te digo eso? Yo decía, volviendo al bochismo, tomando de premisa que vos decía que la posición más alta dentro del PLD la ocupaba el miembro. Entonces, ante un comité político adocenado y un comité central raptado por el gobierno, la única posibilidad de una salida a ese impasse que existe sería que los miembros se expresaran. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, pero a eso es que usted le tiene miedo. Pero no ves una salida. Bueno, esa sería la salida lógica si usted lo que quiere es conocer la verdad de su partido, desde su partido. Pero obviamente que al presidente Medina no le conviene esa verdad, porque él la sabe. Entonces él no quiere que esa verdad salga a la luz. Cuando usted ve al presidente de la República, que llegó ahí con el favor de Leonel Fernández y del PLD, cuando usted lo ve a él marginando a los PLDistas y combatiendo, enfrentando al presidente del partido, usted tiene que tener claro que esa posibilidad él no la tiene en agenda. De hecho, esa es una posibilidad que él no
no quiere. Y sin embargo, institucionalmente hablando, esa es la salida. Porque esa decisión no le compete al comité político. O sea, el partido tiene unos estatutos y para usted cambiar los estatutos del partido, usted tiene que llamar al partido y tiene que llamar a un congreso del partido. Ese camino ellos no lo quieren recorrer. Ellos quieren ir al Congreso de la República para que sea el Congreso el que decida si los partidos en general van a tener primarias abiertas, primarias cerradas. ¿Y tú sabes si por mayoría simple o originaria, que le llaman ahora? 2/3 partes, calificadas. Calificadas, sí. Bueno, debería ser calificada porque se va a cambiar la Constitución. Entonces, ok, vamos a dejarlo ahí para al final caer en eso otra vez. Esta semana, tempranito, y la otra semana, Temístocles Montaz, dirigente del comité político, reo del caso de Brecht, y Felucho Jiménez, presidente de la refinería de petróleo, creo, y que nunca respondió unos señalamientos que él hizo Wikileaks, aunque dijo que iba a demandar una empresa de que estaba cobrando unos cuartos por servir de medio o algo, soborno, chantaje, no sé qué, salieron a la palestra, indicando, temo, de que Danilo y Leonel deben salir a un lado. Danilo tiene que salir a un lado, digo yo, por sus problemas constitucionales. Y Felucho Jiménez, y darle paso a una tercera persona. Y Felucho Jiménez, por otro lado, dice que Leonel debe tirarle la toalla a Danilo. Eso es una señal de cómo va el comité político reflexionando. A mí me gustaría, ¿cómo tú interpretas eso? Y por otro lado, el secretario general del partido dice que debemos callarnos. Sí, que no hablemos. Que no hablemos. Digo, que no hablen ustedes. Y resulta que él fue el primero que salió escribiendo. Sí, salió de una reunión del comité político donde se tomó una decisión de que se iba a nombrar una comisión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se iban a escoger. Fijó su posición de nuevo. Y él salió a escribir sobre cuál era la posición de él. Entonces ahora ese quiere que nos callemos. Entonces, todas esas señales. Todos son absurdos. Pero delatan intención. Delatan el absurdo en el que nos hemos metido. Voluntariamente, porque nadie nos ha obligado a eso, como partido. Nos hemos metido en ese absurdo. Y nos ha metido la decisión del presidente de la República. Y nos ha metido la anuencia de parte del comité político. ¿De parte o de la mayoría? Bueno, esa parte que del es mayor. 90%. Sí, que son empleados del presidente. Sí. O si no, súbditos. Empleados, realmente son empleados. ¿Tuviste las declaraciones de Camacho y Miriam Germán? Creo que los dos pertenecen al comité político también. Ya te estoy contando cuatro. Miriam Cabral. Sí. Cabral, sí. Sí, yo las vi. ¿Y qué opinión te merece? Pero es lo que les digo. ¿Te acordaste de mí cuando yo te dije el ejemplo? En el fondo son súbditos, son empleados del presidente. Entonces tú no puedes dar eso como una declaración política honesta. No. O medianamente intelectual. No, para nada. De intelectualidad no tiene nada. No tiene eso nada, usted lo sabe. Aquí tenemos una situación complicada y a veces tú dices, bueno, qué pena que yo tenía razón. Pero yo venía anunciando eso hace más de 1 año y 4 o 5 meses. Incluso siendo director de aduana, yo decía que íbamos a tener una situación complicada. Pero tú te estabas contando los días, tú diciendo. Yo mismo dije eso, sí. Yo mismo me estoy contando, claro, porque si tú me dices a mí, desde el gobierno, que el gobierno va a tener problemas y que el gobierno tiene problemas y que los compañeros se están emborrachando de poder, si yo lo digo desde el gobierno, obviamente que yo sé que me va a venir una represalia. Sí, me va a venir. Yo lo sabía. Y llegó el tsunami. Y llegó. Sin tú darte cuenta, Fernando. No, yo me di cuenta, claro que sí. Yo le puse mi cargo a disposición al presidente en la primera semana de julio. Y le dije, el 1 de agosto le pongo la renuncia. Hablamos a final de julio. Se votó el 1 de julio. El 16. El 16. Sí, pero yo le dije, yo le pongo la renuncia el 1 de agosto. Y el 1 de agosto yo di esas declaraciones sobre la borrachera de poder. Y después fui al otro día a medio llevarle la renuncia al presidente, pero no me recibió.
¿No te recibió? No me recibió. ¿Adujo qué? Bueno, ¿Tú tenías, no me recibió. Y tú tenías libre paso siempre? Ahí, ¿verdad? sí, y entonces yo lo que hice fue que me fui para mi aduana hasta el 16 de agosto. No volví más. ¿Tú consideras al presidente y su equipo efectivo, inteligente, al momento de hacer esas, ¿cómo se le puede llamar? Si digo marrullería me lo van a tomar a mal. Esas tácticas para dilatar o deformar la imagen de un líder. Esas son bellaquerías. Esas son Pero bellaquerías. han tenido sus efectos. Bueno, Mira, si usted me da el gobierno, recuerde lo que dijo el ministro, que no quiero mencionar el nombre porque está de pasa así. yo Pero recuerde las palabras, que la reelección se montaba en 72 horas. no me- Si usted tiene el gobierno, sí, usted lo hace, 72 horas. Pero usted está en el gobierno. Móntela desde afuera. Que no le van a dar 72 años. ¿Y tú crees que dentro del PLD se puede, en este instante, con los ánimos tan caldeados, montar una reelección? No digo en 72 horas, montarla. El intento está ahí y todo ese escarceo con primarias y no abiertas y no, todo eso es eso. En el fondo todo es eso. Todo el accionar del gobierno tiene como núcleo central la intención reeleccionista de 2020. Y una de las razones por las que yo sabía que no iba a estar en este periodo era porque yo me puse yo mismo como tarea evitar esa reelección. No por mí, ni por Danilo, ni siquiera por el PLD, por la República Dominicana, porque vamos a terminar en una desgracia. Aquí puede haber un baño de sangre si ese proceso reeleccionista se materializa. Es así. Y tengo que decirlo con ese dramatismo. Sí, pero ¿tú crees que es una razón que pesa dentro del gobierno del señor Medina y sus amigos suficiente para no continuar con esa aventura? Debería serlo. Tal vez ellos tienen problemas mayores que ese si salen del gobierno. Ellos tienen problemas mayores y esa es la realidad. Entonces, cuando tú sopesas, no, déjame quedarme aquí Esa mientras es tanto. si que no- aquí esta es una sociedad Si no, calladita. pregúntele a alguno de los que cayó preso por el caso de Odebrecht. Pero Temo está haciendo campaña para Bueno. la reelección, indirectamente. Entonces, ¿qué usted me está dando la razón? Sí, es un reo. Me está dando la razón. Hay problemas. A este gobierno lo están moviendo el miedo. Antes lo movía el interés del lucro. Algunos de esos comerciantes que están ahí. Ahora lo está moviendo el miedo. ¿Cómo se le dice predigitador? Predigitador. Sí. Tú eres predigitador. No, yo me formé políticamente. Y cuando uno se forma políticamente, Analiza los hechos y proyecta el futuro. Entonces, es simple. Proyéctame el futuro, pero no tan lejos, hasta marzo. Marzo del año próximo. Sí. Aquí va a venir ahora, a principios de enero, va a venir una ofensiva del gobierno. ¿De qué? Del gobierno. Una ofensiva, Sí. pero para bienestar de la gente. No para salvarse el pellejo. Explícame eso. Bueno, usted verá muchas inauguraciones el año próximo. Sí. Inauguraciones que tratarán de reposicionar al presidente de la República. Buen negocio la inauguración. Bueno, eso usted lo verá. Pero una cosa. Aquí se están haciendo los estudios de gasto de calidad. Yo no Es decir, sé. porque yo puedo hacer una escuela y decir que cuesta 10. A cada rato yo veo eso. Ven acá, pero ¿cómo que tres cositas? Mire, eso es muy difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque durante 4 meses el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, no sabía cuánto se había recaudado en el país. ¿Cómo que no sabía? No, Ellos saben diario cuánto. Bueno, ellos no lo publicaban. ¿Por qué? Vaya usted a saber. No, háblame serio. ¿Por qué? Bueno, Tú que eres un analista de los hechos. Cuando el presidente decidió cambiar al ministro de Hacienda, decidió cambiar al director de aduana y decidió cambiar al director de la Dirección General de Impuestos Internos. Los 3 golpes. El 16 de agosto. Yo le dije a un gran empresario de este país, eso es reelección. Y me preguntó que por qué. Y yo le dije, porque resulta que el ministro de Hacienda, ese equipo económico lo había hecho bien, es lo primero.
no hubo mayores contratiempos en el ámbito de la economía dominicana, el crecimiento fue excelente y no hubo escándalos. Pero el ministro de Hacienda que el presidente acaba de nombrar fue el jefe financiero de su campaña reeleccionista. Declaró 300, es un buen negociante. Él puede haber declarado lo que sea. El punto político es que fue el jefe financiero de la campaña política reeleccionista del presidente de la República. Eso era un indicativo. Y eso era más que suficiente para que usted prendiera las alertas. Sí, pero en aduanas y en la DGII. Son subalternos del Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Y en términos reales son subalternos? Bueno, en términos reales, alguno que otro ejerce su independencia. Por ejemplo, aduana independiente. Aduana es autónoma. Tú eras independiente. Sí, a mí nadie me podía dar igual. Sí, muchas veces. Yo ejercía la autonomía de la aduana. Y para honor a la verdad, muchos directores de aduana están por arriba del director de finanzas muchas veces. No ¿Será por la importancia diaria? No necesariamente. Del menudeo diario. No necesariamente. Ahora no se da, por ejemplo, ese ahora caso. No. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Esa designación, sobre todo que el individuo que se ha puesto ahí no es un PLDista formado. ¿Cuál? El de Hacienda. El que está en Hacienda. Y por demás es un empresario. Esa designación debió llamar la atención de los políticos, de la clase política, como dicen dominicanos. Sí. Quizás no lo hizo, pero sí llamó la atención del Departamento de Estado. No me digas. Bueno, el señor Kupler mencionó al Ministerio de Hacienda como un ministerio que no estaba ejerciendo la transparencia adecuadamente. El único que mencionó, ¿verdad? El único que mencionó. Debe estar asustado. Y yo digo, con razón lo hizo. Porque desde julio en este año, desde el mes de julio, no se sabe cuánto ha recaudado y tú con Hacienda. Con la habilidad que te caracteriza, ¿qué indica eso? Porque tú estás tirando unos mensajes subliminales que yo soy un simple humano. Mire este detalle. Tan pronto se produjo la declaración del encargado de negocios de la embajada, a los 3 o 4 días aparecieron las recaudaciones en la página. La tenían guardada. Del ministerio. La tenían guardada. ¿O lo hicieron tan rápido? Aparecieron. Milagrosamente aparecieron las recaudaciones. ¿Y los números te convencen? Porque tú ves una cosa rápida después de tú estar en aduana, si aprendiste algo y ya tú sabes, ¿verdad? Yo tengo mis dudas. ¿De qué? Pero aparecieron. El gobernador del Banco Central, sí, por primera vez en 13 años, en el aniversario del banco, por primera vez en 13 años, no dice cuánto creció la economía en el último trimestre. ¿Por qué? Bueno, él alega que las lluvias le impidieron, pero aquí llueve a cada rato. Sí, el día más claro llueve. Sí, entonces dice que la lluvia, mientras el de Hacienda decía que era que el Banco de Reservas estaba en un proceso de reestructuración de su plataforma informática, el único banco que parece que se paraliza. Sí. Pero seguía cobrando. Sí, exactamente. Entonces yo digo, algo no está bien en el área financiera del gobierno. ¿Y qué tú sospechas? Yo sospecho que Punta Catalina tiene mucho que ver con eso. ¿Están financiando a Punta Catalina escondido? Yo sospecho que ellos están de alguna manera manipulando. Si yo esta tarde en Estudio 88 digo los eso, números. ¿estoy hablando verdad o mentira? Hay muchos indicios de que usted puede estar en lo cierto. Es un problema eso. Es un problema porque el área financiera es una de las áreas más delicadas de cualquier estado. El Banco Central es una área muy delicada. Y entonces, algo aquí está pasando. Algo está pasando. Cuando usted ve a un presidente forzado a robarle el público a la embajada, juramentándolo en Palacio, sí, un público de los 38 empresarios más grandes de este país, usted tiene que darse cuenta que hay una guerrita fría ahí. Esos son indicativos políticos. Y cada acción tiene su reacción. Y cada acción tiene su reacción. Ahora, pero a marzo, ¿qué yo puedo esperar? Si eso fuera un episodio aislado, pero recuerde que yo anuncié que de fuera no estaban observando hace más de un año. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque eso era evidente. No, pero yo no lo vi eso. Sí, porque usted no estaba en el medio como yo. Dime por qué no estaban vigilando desde fuera. Porque tú dices unas cosas ahí que yo digo, bueno, porque pero van a caer presos todos. Este gobierno
se metió en Brasil a hacer negocios. Ahí fue que inventaron la Coca-Cola. Este gobierno trajo asesores de Brasil que ahora están presos. Joao Santana. Y todavía tiene, el equipo de esos asesores todavía está en el Palacio Nacional. Y los exhibe como que aquí no ha pasado nada. Supuestamente el hijo. Y aquí no ha pasado nada. Y entonces usted dice, bueno, y es que es tan grande el compromiso con Brasil. Un compromiso tan grande implica cosas muy grandes. Entonces, todo eso son indicios más que suficientes para que usted ponga alerta. Como tú tuviste en recaudaciones, ya tú eres economista sin darte cuenta, tú eres un tipo inteligente. Yo no Y soy financista. economista. Mira, a mí me preocupa más que otra cosa la depreciación del peso dominicano. Del 12 acá, de 38 a 48, y me dicen que para enero, febrero, cuesta en 50. ¿Qué tú me dices? Aquí se esperaba que la economía creciera más de lo que ha crecido. Y la única manera de compensar esa caída, digamos así, de las expectativas, pudiera ser un aumento en la tasa. Y también esos préstamos internacionales, tú lo consigues, devalúas Sí, y te rinde sí, más. eso es una forma de recaudar sin decirlo. Pero entonces nosotros, los ciudadanos, ¿qué papel jugamos? Es decir, para fuñirnos siempre, para golpearnos. Nosotros tenemos que estar claros de que tenemos una sociedad del tercer mundo. Y entonces el ciudadano no se preocupa mucho o si lo hiciera, no tiene la capacidad todavía de percibir los peligros que se generan desde esos niveles económicos, digamos, desde el Banco Central, Hacienda, recaudación. Eso como que no está en la agenda del dominicano común, todavía no. Para marzo yo puedo esperar. Pero, los efectos que eso produce sí le llegan al dominicano común. ¿Y cuáles son los efectos? Inflación, es lo primero. Que ya está aquí, si no lo sabes. No, que está aquí. Y entonces en el ámbito donde en buena política tú no esperarías la inflación, que es en los productos de primera necesidad. Y ya yo he visto en varios medios anunciar alzas en esos productos. El alza de los pasajes, por ejemplo. Eso afecta directamente. De la energía eléctrica sí, también. todo eso. Y eso es tan peligroso. De los combustibles. Eso es tan peligroso que, por ejemplo, cuando a la clase media le llega una inflación de 3 puntos porcentuales, en las clases más pobres esa inflación es del triple, es de 9%. Así es la cosa. Entonces, puede ya usted imaginarse lo que significa un proceso inflacionario, una economía que no está llenando las expectativas y encima de eso un proceso reeleccionista. Ponga todo eso junto y a usted no le va a dar nada bueno. Y un ambiente de criminalidad. ¿Tú no viste 2 coroneles en La Romana, en el aeropuerto, 500 kilos de cocaína queriéndole introducir al país? Y esta mañana, creo anoche, mataron a uno por quitarle un arma. Sí, pero 500 kilos de cocaína y yo veo que lo destituyen, pero en ninguna parte de la nota he visto que lo van a procesar. Sí. Entonces eso es dándole licencia a la gente. A la gente, porque ese es el punto. Sí. Todos esos errores o esos deslices o esas incongruencias se traducen en más delincuencia, porque la gente dice, bueno, pues aquí se puede hacer de todo, porque si eso hacen, ¿por qué yo no puedo hacer? Entonces, ¿tú eres pesimista con el nuevo año, con el 18? Para los ciudadanos, olvídate de lo político. Hay un ambiente muy confuso. Muy confuso. O sea, el dominicano común. Eso es como si el diablo salió de Haití, ¿verdad? Sí, no tiene claro. Salió de Haití el diablo y está por aquí, regalo. Lo mandaron de Nigeria. Lo fueron a buscar a Nigeria. Y como que dejó algo aquí, ¿verdad? Y que algo dejó, sí. Algo dejó. Vamos a implorar a, ¿cómo se llama? El cura famoso que murió, el canadiense. No, el canadiense, el padre. Sí. Emiliano Tardif. Emiliano Tardif, sí. para que haga algo. Que nos ayude, que interceda. Si tú te encuentras al presidente el 31, tal vez, el 31 de diciembre, ahí a las 12 de la noche, cambiando el año,
Feliz año nuevo y esto. ¿Qué tú le desearías? En los 4 años que yo estuve en aduana, nunca fui a darle el año nuevo. No, pero por casualidad, mira esa cámara, por casualidad, tú te lo encuentras. Imagínate que tú te lo encuentras a las 12 de la noche del Bueno, 31. lo mismo que yo le dije a él antes de que se metiera en lo de Juan Dolio. Tú le vas a decir, te lo dije. No, yo le dije, presidente, permítame hablarle como su amigo. Claro que sí. No te metas en esa vaina de la reelección. Eso mismo yo le volvería a decir. ¿Y él qué va a hacer? Lo mismo que hizo. No, Fernando, yo no voy a dañar mi nombre. ¿Y con qué va a responder? Lo va a volver a hacer. Sí, no se puede creer en Danilo. Él perdió eso. Credibilidad. La perdió. Porque a mí me da pena de que todo el mundo ataca al pobre José Ramón y al pobre Montalvo y los pobres porque ellos cumplen órdenes. Esos son peones. Cumplen órdenes, pero todo el mundo le echa la cuava a esta gente, pero el eso es una orquesta dirigida por un director. Y él lo anunció, él lo dijo, siempre lo decía en su campaña. Yo voy a ser el director de la orquesta y cuando yo mueva el palito para la derecha, a mí hay que tocarme por la derecha. Y cuando lo mueva para la izquierda, hay que tocarme por la izquierda. Eso fue lo que él dijo. Él lo dijo en campaña. Durante año y medio. Que él es el duro. Él es el que manda. El resto. Si nadie se llama engaño, de que no, que ese es el ministro. Pero no en el gobierno, en el PLD también, o en las estructuras del PLD, básicamente en el comité político y el central. Su problema ha sido precisamente que él no ha podido imponer esa forma dentro del PLD. ¿No ha podido votar Leonel de ahí? No ha podido. Él quería, ¿verdad? Bueno. La intención de él es que Leonel se vaya. Pero Leonel tiene más gente que él. En Juan Dolio, lo que se planificó hacer en Juan Dolio fue sacar a Leonel Fernández del PLD. Si Leonel se resistía, lo iban a expulsar en ese mismo momento. Para que usted lo sepa. Repítele otra vez que él te está viendo, porque a mí me ven ellos. Yo digo que en Juan Dolio, cuando se hizo la reunión de Juan Dolio, míralo ahí. La intención era votar del partido al presidente del partido, Leonel Fernández Reina. Esa era la intención. Ahora repítele. Y si el presidente del partido me pregunta a él a mí, yo le voy a decir quién lo hizo y quién me lo dijo. Ok, ahora repítele al presidente. Además no quiero verlo al Vamos a presidente cerrar el programa. Repítele al presidente cuando tú te encuentres, hipotéticamente o cibernéticamente, el 31 de diciembre con él. ¿Qué es lo que tú le vas a decir? Míralo a él. Que deje esa vaina. ¿El qué? Eso de la reelección. Fernando, se acabó el tiempo. Gracias. Un placer. Pasa rápido contigo. Gracias por estar aquí y que no sea la última vez. Amén. Esta tarde estamos en Estudio 88, 88.5, frecuencia modulada de su dial. Mañana volvemos aquí y recuerde que esta entrevista completa usted la puede seguir desde esta tarde en Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Nos vemos mañana aquí.